Mahambantara. Pero en mi presente reencarnación necesitaba revivir ese recuerdo trascendental, divinal. Y vi perfectamente cuando el primer logo se manó al tercero, ¿sí? Cuando le habló diciéndole, y fecunda haz la materia caótica para que surja la vida, empero tú verás. Le dio libertad para obedecer o desobedecer. Y el tercer logo se inclinó reverente ante el primer logo. Estaba bellamente vestido ese tercer logo, con su manto azul hasta abajo, su blanca túnica, qué belleza en su rostro, sus ojos azules donde se refleja todo el panorama del infinito, esa nariz aquileña, ese labio fino y delicado, todo él resplandeciente, magnífico. Fui testigo de eso, como fui testigo del trabajo ritual que se hizo en los 7 templos del Caos. Bueno, al experimentar lo trascendental, pues aprendí, capturé la honda significación de esa verdad que está escrita en Cosmogénesis y que todos los hermanitos de las diversas escuelas repiten, pero que no han logrado realmente vivenciar o experimentar en forma íntima. ¿Entendido? Sí, maestro, muchísimas gracias. Las dos escuelas, materialista y espiritualista, y la experiencia de la realidad. Aquí estamos, esta noche, para platicar con ustedes ampliamente. Ustedes han venido aquí para escucharme y yo, francamente, estoy aquí para hablarles. Ante todo, lo que necesitamos es un cambio total en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar y de sentir. Necesitamos, pues, cambiar totalmente nuestra vida, porque todos, en realidad de verdad, sufrimos, estamos llenos de indecibles amarguras, tenemos múltiples anhelos, aspiraciones, etc. Cuando uno ha leído algo en la vida, incuestionablemente reflexiona. Muchos hemos leído sobre la vida en el Tíbet, y hemos estudiado, por ejemplo, a autores como Martes Lorsan Rampa, Krumeyer, Mario Rosso de Luna, etc. Se nos habla de palacios maravillosos, de ciudades encantadas y muchas otras cosas. Obviamente, quisiéramos todos ver algo distinto, oír algo diferente, llegar a un lugar donde no existiera esta vida dolorosa e insoportable en la que nos encontramos. El ruido de las ciudades, los automóviles, la gasolina, el humo, las amarguras de cada instante, las penas, los sufrimientos incesantes. Desafortunadamente, las gentes no saben cómo cambiar su vida, y eso es, precisamente, lo que esta noche vamos a estudiar. Ante todo, es bueno entender que nos encontramos en instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Son estos momentos de angustia indecible. Se hace urgente, pues, comprender cuál ha de ser el camino que nos ha de llevar a la verdadera felicidad. Amigos, es necesario que nos conozcamos a sí mismos profundamente y en todos los niveles de la mente. En el mundo hay, esencialmente, dos escuelas que se combaten mutuamente. De un lado tenemos a los materialistas ateos, enemigos de lo eterno, del ser, y en el otro tenemos nosotros a la gente de tipo espiritual, a las gentes religiosas. Son dos escuelas que luchan a muerte por la supremacía y, ¿cuál tendrá la razón? Eso es lo que esta noche vamos a investigar profundamente. Bien sabemos nosotros que la dialéctica materialista de Carlos Marx invadió las mentes de millones de personas. Nadie desconoce, por ejemplo, que en la Rusia soviética existen millones de personas entregadas, pues, al estudio del materialismo dialéctico. Por otra parte, las religiones luchan terriblemente por la supremacía. Las religiones tienen sus dogmas, sus creencias, quieren imponer sus ideas en todas partes y en todos los países de la Tierra. Estamos viviendo esa lucha cruenta que existe entre la religión y el materialismo. Es necesario que nosotros nos hagamos conscientes de esta cuestión. ¿Quién tendrá la razón, los materialistas o los religiosos? Obviamente, se requieren estudios para comprender, ante todo, qué cosa es la materia. Realmente eso es algo que el materialismo no entiende. Porque si decimos que materia es un pedazo de hierro, entonces ¿qué cosa es el algodón, o qué cosa es un pedazo de vidrio, o un pedazo de cobre?
afirmar en forma global que todo eso es materia, pues, en verdad, resulta demasiado empírico. Nadie, en química, se atrevería, por ejemplo, a darle el nombre de fósforo a cuanta sustancia encuentre en el laboratorio. En física, sí se comete ese error. Llamar materia al hierro, o al algodón, o al cobre, o al sulfato de sodio. Absurdo. En realidad de verdad, los pontífices del materialismo no conocen la materia. Pero ahondemos un poco más en esta cuestión. Entonces, ¿qué cosa es la materia? Debemos entender esto para que podamos orientarnos en la vida, y quiero que ustedes pongan mucha atención. Esto es algo que no se conoce. La materia es terra incógnita para la ciencia. Nadie sabe qué cosa es materia. Es un concepto de la mente, pero un concepto que puede estar, o no, equivocado. Normalmente está equivocado, porque llamar materia a cuanta sustancia existe en el mundo, es falso. Un modo del movimiento, dicen algunos hombres de ciencia, eso es materia. Pero esa frase resulta muy socorrida entre gentes de pensamiento científico. Entonces, ¿qué es? Nadie lo sabe. Pero los gnósticos sí sabemos qué cosa es la materia. Realmente, eso que vemos nosotros como materia, no es más que una cristalización de la sustancia. Homogénea original, primitiva, divinal. Obviamente, tal materia o tal sustancia debe tener dos polos. El positivo y el negativo. Originalmente, la sustancia esa que llaman materia, estuvo en el caos antes de que amaneciera la vida. La Tierra como sustancia, estuvo depositada entre el caos profundo hace millones de años. Era una sustancia informe, una especie de semilla, un germen cósmico dentro del cual estaba contenido todo lo que actualmente ustedes ven a su alrededor. Esa sustancia era purísima, inefable, homogénea, así como el germen de un árbol contiene en sí a todo el árbol, en estado latente, así también ese mundo anímico, esa sustancia, ese, de los gnósticos, ese Iliaster, era una semilla que contenía, en sí, todo lo que actualmente existe en el mundo, un germen cósmico, y eso era todo. Pero ese germen, esa sustancia, ese espíritu, era una sola cosa, era homogéneo. Cuando amaneció la vida universal, ese germen fue diferenciado por el impulso eléctrico del logos causal. Entonces devino como un caos, y tal caos fue fecundado, a su vez, por el fuego. Y aquel germen tuvo vida, y la tuvo en abundancia. Empezó a cristalizar bajo el impulso de la palabra creadora del primer instante. Fue el fiat luminoso y espermático de la aurora del Mahamantara, quien originó la cristalización de ese mundo germen. En principio ese mundo germen no fue más que un mundo de la mente, más tarde cristalizó en la forma astral, y mucho más tarde en la forma vital, y por último, en la forma física que actualmente tiene. Por el impulso eléctrico primitivo, original, aquel germen de vida llamado Tierra, se diferenció en polos positivo y negativo. Pero a través del tiempo y de las edades, los dos polos de la vida universal llamados espíritu y materia, se fueron diferenciando cada vez más y más, hasta llegar a ser lo que ahora son. Así que, en realidad de verdad, espíritu y materia no son, sino dos formas de lo mismo. Eso es todo. El espíritu es materia enrarecida. La materia es espíritu cristalizado. Así que las dos escuelas que se combaten mutuamente se fundamentan en la ignorancia, porque parcializarse únicamente por el aspecto negativo llamado materia, es absurdo, o aferrarse a los dogmas intransigentes de muchas sectas religiosas, es también absurdo. La verdad no está en la tesis ni en la antítesis, sino en la síntesis. La verdad no se resuelve con la lucha de los contrarios. Solo mediante la síntesis podemos en verdad resolver el problema de los opuestos. Así que la materia, en última síntesis, no es más que sustancia homogénea desconocida para los físicos, totalmente desconocida. Ha llegado la hora de entender que la lucha entre espiritualistas y materialistas se fundamenta en la ignorancia, porque el espiritualismo es tan solo el polo positivo de dicha sustancia, llamada Tierra, y el materialismo es el otro polo, el polo negativo. Pero la verdad no está en el polo positivo ni en el polo negativo, sino en la síntesis. Por eso nosotros, los gnósticos, abogamos por un monismo trascendental. Llegamos a la conclusión de que lo que importa es la sustancia universal, y que esa sustancia llamada tierra o materia, o como la queramos denominar, en última síntesis es algo homogéneo, puro, espiritual y terriblemente divinal. Obviamente pues, si la verdad no está en el espiritualismo ni en el materialismo, ¿dónde la debemos buscar? En cualquiera de los dos polos. No, debemos ir a la síntesis, debemos buscar la verdad dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Pero es necesario llegar a la experiencia de la verdad, y nadie podría llegar a la experiencia directa de la verdad si antes no desintegrase el ego. Es necesario que ustedes sepan que tienen un yo. Cuando golpean en una puerta, por ejemplo, y les preguntan, ¿quién eres? Responden, yo, ese yo es el que hay que autoexplorar. ¿Qué tenemos dentro? ¿Qué somos? ¿Qué sabemos de la vida? ¿Qué sabemos de la muerte?
Necesitamos autoexplorarnos para autoconocernos. Ciertamente, el cuerpo físico no es todo. Un cuerpo está formado por órganos, los órganos por células, las células por moléculas, las moléculas por átomos. Y si fraccionamos un átomo, liberamos energía. En última síntesis, el cuerpo físico se resume en distintos tipos y subtipos de energía. Necesitamos, en verdad, nosotros, autoexplorarnos para autoconocernos. Más allá del cuerpo físico tenemos un asiento vital. Este ya ha sido descubierto por los físicos rusos. Inventaron un lente con el cual ven el cuerpo vital. Lo están estudiando, lo tienen fotografiado. Ese cuerpo vital es el fundamento de la vida orgánica, pero más allá del cuerpo físico con su asiento vital, está el yo, el mí mismo, el sí mismo. Amigos, es necesario que estudiemos a ese yo, que lo comprendamos, porque ese yo es un nudo en el libre fluir de la energía universal, es un nudo que hay que desatar. El yo, en sí mismo, es una multiplicidad de agregados psíquicos y cada uno de ellos, incuestionablemente, representa algún defecto de tipo psicológico. Nosotros necesitamos saber que la conciencia, que es lo más digno, que es lo más decente que tenemos en nuestro ser, está enfrascada entre todos esos múltiples agregados que constituyen el ego. Es claro que necesitamos desintegrarlos para poder libertar la conciencia. Solo una conciencia libre y soberana, dueña de sí misma, puede en verdad, mis queridos amigos, experimentar eso que es la verdad, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Necesitamos conocer la verdad. El gran Kabir Jesús dijo: conoced la verdad y ella os hará libres. Cualquier idea que nosotros tengamos sobre la verdad, no es la verdad. Cualquier concepto que nosotros nos forjemos sobre la verdad, no es la verdad. Cualquier opinión que nosotros tengamos sobre la verdad, no es la verdad. Necesitamos experimentar la verdad directamente, como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema. Solo la experiencia de la verdad nos dará las fuerzas suficientes como para seguir por el camino que ha de conducirnos a la liberación final. Necesitamos, sí, liberar la esencia para que podamos experimentar directamente la verdad. La conciencia, en realidad de verdad, es el don más precioso que tenemos. Desgraciadamente, la tenemos enfrascada entre el mí mismo, entre nuestra persona, entre nuestro yo, en esto que cargamos dentro, entre nuestros defectos psicológicos. Necesitamos cambiar totalmente, desintegrar ese mí mismo, ese yo, acabar con eso que tenemos de inhumanos y de perversos, para que la conciencia libre pueda experimentar la verdad. La conciencia, en sí misma, es maravillosa. Un pescador, por ejemplo, acostumbrado a luchar contra los tiburones en el inmenso mar, no les temerá jamás ni podrá ser dañado. Similarmente, la conciencia despierta no puede ser dañada por las bestias más terribles del universo. Un luchador, un hombre de guerra, con su lanza podrá defenderse de los peores enemigos, quebrantar las corazas y los aceros. Similarmente, aquel que tenga la conciencia despierta podrá defenderse de las fuerzas tenebrosas y no recibir daño alguno. Un químico que haya inventado, por ejemplo, un antídoto contra el veneno de las serpientes, no sería víctima de ellas. Similarmente, aquel que tiene la conciencia despierta no podrá ser víctima de todos esos elementos psíquicos inhumanos que existen en nuestro interior. Se nos ha dicho, y eso es verdad, que la conciencia despierta es como el león del Buda. Ruge. Y cuando ruge, los perversos huyen despavoridos. Pero los bodhisattvas, los discípulos que están en el real camino, se acercan y escuchan. Ciertamente, la conciencia despierta es grandiosa, sublime, inefable, y nos confiere múltiples poderes. En nombre de la verdad hemos de decir que la conciencia no la hemos sabido usar hasta la fecha actual. La tenemos metida entre los diversos agregados psíquicos que constituyen el mí mismo, el sí mismo. No son las escuelas materialistas las que pueden, en verdad, llevarnos a la experiencia de la verdad. No son las escuelas de tipo espiritualista o las religiones las que pueden llevarnos a la experiencia directa de eso que no es del tiempo, de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Quien quiera llegar a conocer la verdad, debe conocerse a sí mismos profundamente, debe autoexplorarse para saber quién es, de dónde viene, para dónde va, cuál es el objetivo de la existencia, para qué viven, por qué viven. Amigos, yo les invito al estudio de sí mismos, a que se conozcan. Ustedes no se conocen a sí mismos y necesitan conocerse. Se les ha dicho muchas veces que tienen la conciencia dormida, pero no lo entienden. Y si a las gentes del mundo les dijéramos que duermen, se enojarían con nosotros. Mas duermen. Existe la fuerza hipnótica en toda la naturaleza, está activa, es terrible. Obviamente, cada uno de nosotros está hipnotizado y eso es lamentable. Vienen las guerras, y nosotros vamos a las guerras contra nuestra voluntad, pero vamos, porque estamos hipnotizados. En realidad de verdad, las gentes ni siquiera ven los fenómenos físicos que suceden a nuestro alrededor. No los pueden ver, porque se hallan en estado de hipnosis. Se hace urgente, pues, despertar.
En el mundo oriental, la conciencia despierta y desarrollada recibe el nombre de esotérico de Bodhisattva. Se nos ha dicho que quien tiene en su corazón el